Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos. Por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6, 15 al 23 es la Nueva Versión Internacional. Bien, voy a hacer un resumen abreviado de lo que hemos compartido en las dos ocasiones anteriores en que nos hemos reunido. En primer lugar, no hay ninguna posibilidad de discernir el verdadero significado de la santidad. Hablamos de la santidad de Dios. No hay ninguna posibilidad de discernir el verdadero significado de la santidad si no creemos y reconocemos que Dios es absolutamente santo. Esto significa, si nosotros no tenemos una clara idea de que la santidad le pertenece a Dios y que la santidad nos refiere inevitable e ineludiblemente a Dios, nunca vamos a poder tener una idea clara de lo que es santidad. Y en segundo lugar, el segundo concepto que tratamos y que resumimos es que no hay ninguna posibilidad de discernir el verdadero significado de la santidad si no creemos y reconocemos, asumimos y aceptamos que el ser humano por naturaleza es absolutamente pecador e incapaz de ser santo. No hay ninguna posibilidad de discernir el verdadero significado de la santidad, el impacto de la santidad en la vida de alguien, si no creemos y no reconocemos que como seres humanos, por naturaleza, la santidad no se nos da. Tenemos que llegar a ese punto y decir, ok, si fuera por mis propias fuerzas, si fuera que yo me decido, que yo me determino, que yo tomo la iniciativa y digo voy a ser santo, difícilmente lo voy a lograr. Y la realidad es que en mi experiencia recurrentemente estoy cayendo, recurrentemente estoy fallando, recurrentemente estoy pecando, recurrentemente lo intento y vuelvo a caer. Muy bien. Ahora bien, vamos a un siguiente punto. Este siguiente punto es un nuevo concepto que estamos compartiendo. No hay ninguna posibilidad de discernir el verdadero significado de la santidad. Y esta es la parte más esperanzadora, hermanos. Cuando comenzamos a estudiar esto, yo les dije, quiero que hablemos de este tema, de la santidad.
Hablemos de la santificación, de la doctrina bíblica de la santificación, desde el enfoque escritural más esperanzador. Porque la realidad que tenemos que reconocer es que nosotros no tenemos la capacidad para hacernos santos a nosotros mismos. El pecado es inherente a nuestra naturaleza, es una constante en nuestra naturaleza, está presente permanentemente en nuestra manera de comportarnos, en nuestro estilo de vida, es parte de nuestra identidad y de nuestro ADN. Ahora bien, de lo que hemos leído en Romanos, en esta porción de Romanos del capítulo 6 que acabamos de compartir nuevamente, ahí está presente esta percepción. No hay ninguna posibilidad de discernir el verdadero significado de la santidad si no asumimos y aceptamos que solo con la ayuda de Dios, que solo y únicamente con la ayuda de Dios podremos experimentar la santidad en el proceso de caminar con Dios. Ahora, ¿qué es lo que debe quedarnos claro en este último concepto que estamos compartiendo hoy? Muy bien, lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en la palabra es que nosotros fuimos comprados por un precio, que antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora le pertenecemos a Cristo y debemos vivir como siervos, como esclavos de la justicia. Esto significa que quien es dueño de nosotros espera que vivamos para Él. Que el precio que Cristo pagó por nosotros le hace a Él poseedor de todos los derechos sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro estilo de comportamiento. Antes éramos esclavos del pecado. Pero en este momento hemos sido adquiridos por precio y le pertenecemos a Cristo. Ahora somos suyos. Y eso nos ha liberado del pecado. Pero cada uno de nosotros podría pensar mientras estamos diciendo esto en esta porción de la epístola a los Romanos, capítulo 6. Bueno, pero ¿y por qué entonces yo estoy todavía luchando? ¿Por qué entonces es que todavía estoy en este conflicto con constantemente verme sujeto a la presión del pecado sobre mi vida? Bien, porque estamos en el mundo. Bien, porque no somos arcángeles, ni serafines, ni querubines, somos seres humanos. Nuestra naturaleza humana sigue siendo exactamente la misma. Pero interiormente hemos sido regenerados por Cristo y somos nueva criatura. El apóstol Pablo dice en 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo dice, de modo que si yo a alguien conocí antes, ahora no es como si lo hubiese conocido antes, sino que ahora lo conoceré, pero en Cristo. Pienso en cuán difícil es a alguien que convierte su corazón a Jesucristo. Alguien que rinde su vida a Jesucristo, que experimenta lo que se llama bíblicamente hablando una conversión. Y procede de un entorno que lo ha jalado por décadas en su vida. Un entorno que lo ha mantenido absorto. Qué difícil es desprenderse para radicalmente decir, ya no pertenezco aquí. Pero exactamente esto es lo que hace todo aquel que ha determinado caminar de la mano de Dios en obediencia a Cristo para honrar a Cristo. De tal manera que en este punto en el cual estamos hoy compartiendo, en esta conclusión que hoy es el centro de nuestra atención, estamos hablando de que no hay ninguna posibilidad de entender con claridad el significado de la santidad si no aceptamos de antemano y asumimos que no será por nuestras fuerzas.
No será por nuestro entusiasmo, por nuestro vigor, por nuestra determinación, por nuestro coraje, por lo que podremos llegar a una verdadera santificación. Es por la gracia de Dios. Lo que esto significa simple y sencillamente, hermanos, es que mientras nosotros estamos contendiendo contra el pecado, Dios está socorriéndonos, Dios está asistiéndonos, Dios está auxiliándonos, Dios está llenando nuestro corazón de aliento, de fortaleza, de vigor, de determinación. Dios está dándonos la capacidad para resistir al pecado. Entonces, no hay cristiano que no viva ese proceso. De lo que podemos estar perfectamente convencidos, conforme a lo que leemos en la palabra, es que no hay un solo creyente en Jesucristo que no esté expuesto a vivir este proceso de combatir arduamente contra el pecado. Cuando leemos en Hebreos capítulo 13, lo que nos dice la palabra de Dios es que nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero antes ha dicho, teniendo alrededor de nosotros un número tan grande de testigos. Dice, un número tan grande de testigos. Hebreos capítulo 12. Pero cuando dice esto, se está refiriendo a los que ha descrito en el capítulo 11, en donde dice, los héroes de la fe fueron este y este y este y este, y todos ellos lucharon y combatieron a pesar de que vivieron y no alcanzaron en toda su vida a ver consumada la promesa que Dios les dio. La esperaron anhelantemente, fehacientemente, y no la vieron llegar. No importa, porque ellos estuvieron determinados a esperar de tal forma que Dios permitió que no la recibieran, para que cuando llegue el momento de recibirla, ellos y nosotros estemos juntos. Pero eso no significa que no combatieron por la fe. Y cuando llega al primer versículo del capítulo 12, dice, teniendo alrededor de nosotros este enorme número de testigos que dan fe de que sí se puede combatir y militar en Cristo buscando agradarle en todo. Y luego dice, teniendo a este número gigantesco de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué quiere decir? Quitemos las cargas que no necesitamos llevar. Quitemos las cargas que no necesitamos llevar. No voy a hablar mal de las mujeres, pero les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con las mujeres. Si nosotros los hombres nos pusiéramos un día a hacer una lista de las cosas que caben adentro de una bolsa de mano de una mujer, y decidiéramos que esa bolsa que pesa alrededor de 3,5 4 kilos, la podríamos filtrar y podríamos sacar de allí lo que no necesita llevar, seguramente lograríamos quitar de la bolsa la mitad del peso o más es posible. No necesita llevar tanto maquillaje, no necesita llevar tantas cosas que están allí dentro, incluso algunas que uno dice, ¿para qué viene cargando esto mi esposa? Sin embargo, llega un momento en el cual, si la esposa llega a descubrir que el marido está revisando su bolsa para sacar de ella lo que él cree que no necesita, amados hermanos, es posible que llegue al punto de casi el divorcio, si no es que lo corren de la casa. La razón es porque ella decide llevar esas cosas, aunque pesen demasiado. Y créanme que las bolsas de mano de algunas mujeres pesan demasiado y se debe a que llevan demasiadas cosas. Al cabo de los años, algunas mujeres comienzan a filtrar lo que llevan en su bolsa y a decidir despojarse de algunas de ellas y prescindir de la mayoría de las cosas y quedarse solamente con las que son verdaderamente esenciales. El autor a los Hebreos nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando somos convocados a esto, hermanos,
nos está llamando a que nosotros busquemos por todos los modos, por todas las maneras, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra capacidad, busquemos evitar aquello que nos hace vulnerables. Busquemos evitar aquello que nos debilita. Busquemos evitar aquello que nos puede lastimar profundamente y que significará un grave tropiezo en nuestra comunión con Dios, un estorbo gigantesco en nuestra comunión con Dios, de tal manera que permanezcamos tiempo distanciados del Señor porque nos sentimos avergonzados y culpables por algo que está pasando en nuestra vida. El autor de los Hebreos dice, aún más, porque aún no han combatido hasta la sangre contra el pecado. Hermanos, qué fuerte es eso. Qué fuerte es eso. Saben, la iglesia a la cual les está escribiendo el autor a los Hebreos es una iglesia perseguida, pero es a la vez una iglesia que en medio del acoso y del sufrimiento ha comenzado a considerar la posibilidad de apostatar, la posibilidad de abandonar el Evangelio, desertar de las filas de Jesucristo, que es el jefe y cabeza de la iglesia. ¿Por qué harían eso? Porque para algunos perseverar pudiera significar algo demasiado difícil, algo demasiado duro. Podremos llegar tal vez a esa conclusión, hermanos. De hecho, no sé si ustedes lo han advertido, yo creo que se han dado cuenta de eso cuando intentan compartir el Evangelio de Jesucristo con alguna amistad, con algún amigo, con algún compañero. La gente se muestra temerosa de rendir su vida a Cristo. Y la razón de ello es que se sienten inseguros por lo que ellos creen que significará e implicará entregarse a Jesucristo. Y entonces eluden tomar una decisión al respecto porque temen los cambios, la influencia que Jesucristo haga en su vida y cómo eso puede transformarlos. Entonces se ponen a pensar, es demasiado fuerte. No, yo no creo. Yo no creo poder vivirlo. ¿Sabes qué? Mejor me espero a que yo sea una mejor persona y entonces buscaré a Dios. Pero las personas nunca podrán ser mejores personas si sus vidas no son transformadas de adentro hacia afuera por el poder redentor de Jesucristo. Las personas no cambian solo por la fuerza de voluntad. Sus vidas son transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Es Jesucristo que cumple en nosotros su obra de redención y convierte el corazón del hombre. El Espíritu Santo obra de tal manera que nace dentro de nosotros una nueva criatura. Nace del agua y del Espíritu. Así que cuando llegamos a este punto, hermanos, de lo que tenemos que hablar es de nuestro concepto de la gracia de Dios. ¿Cuál es nuestra opinión de la gracia de Dios? Saben, los presbiterianos son famosos porque creen que la salvación no se pierde. ¿Habían oído eso? Si han oído eso, también han escuchado el debate que se genera alrededor de esto. Porque cuando ustedes oyen que alguien afirma que la salvación no se pierde, entonces las personas comienzan a argumentar, entonces qué fácil es vivir y hacer lo que te da la gana, al fin de cuentas no te vas a perder, es más, ni siquiera tienes que haber creído, porque si la salvación no se pierde, con que tú te conviertas a última hora, finalmente hayas vivido como hayas vivido, no importa, no pasa nada. Pasa eso recurrentemente y con mucha frecuencia cuando se habla del tema de la predestinación y cuando se habla del tema de la salvación que no se pierde. Pues bien, ambas cosas son bíblicas, pero no solamente son bíblicas, ambas cosas tienen un propósito de parte de Dios. Así que por principio de cuentas tenemos que comenzar reconociendo que la salvación no es un patrimonio humano. A ver, es importante clarificar esto. Amados hermanos, estamos viviendo en la era de los derechos humanos que son inalienables, que son incuestionables, que son irrevocables, los derechos humanos que son además en el concepto
total de la actualidad son ilimitados. Pero eso no es cierto. Porque lo que la palabra de Dios dice categóricamente es que nadie tiene derecho a ser salvo. Lo dice el pasaje que leímos. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Así que no podemos concebir la gracia de Dios si no tenemos derecho a ser redimidos ni a ser salvos. Así que la primera cosa que tiene que quedar clara es que la salvación no es un patrimonio de la humanidad. La salvación no es un derecho humano. La salvación no se adquiere por mérito humano. La salvación no se compra por buenas obras. La salvación no se adquiere por buena fe, por buen carácter, por buen ánimo, por tener un certificado de no antecedentes penales. No. La salvación es un acto soberano y deliberado por la sola gracia de Dios. Eso quiere decir que la salvación le pertenece a Dios. Quien salva es Dios, no es el hombre. No es el hombre quien se salva a sí mismo convenciendo a Dios de que merece la salvación. No es el hombre quien se salva a sí mismo convenciendo a Dios de que es tan bueno que debiera darle la salvación. No es el hombre quien finalmente convierte el corazón de Dios para hacerlo creer y pensar que soy una buena persona para que me incluya en su plan de salvación. No, no es así. Es tan claro en lo que el apóstol Pablo dice aquí en Romanos capítulo 6. El esclavo no elige quién lo va a comprar, hermanos. En el mercado de esclavos, los esclavos eran exhibidos allá al frente, desnudos, eran girados para que la gente pudiera ver en qué condiciones estaban. Como si usted fuera a comprar un mueble, como si fuera usted a comprar un automóvil, como si usted fuera a comprar un marrano, como si usted fuera a comprar una res. Así eran exhibidos los esclavos. Así que nosotros fuimos elegidos por Dios en la más ignominiosa, en la más indignante, en la más humillante y miserable condición en que hubiésemos podido ser elegidos por Dios. Y Dios en su misericordia soberana determinó hacernos suyos por gracia. Solo nos miró con ojos de compasión. Yo no sé qué tanto trabajo tuviste para convencer a tu esposa de que aceptara ser tu novia y luego que aceptara casarse contigo. A lo mejor fue fácil. A lo mejor te costó trabajo. Lo que haya sido, hay un proceso en el cual, cuando se trata de establecer una relación entre dos personas que van a convivir el resto de sus vidas en matrimonio, en realidad, cada quien toma una parte en la decisión de elegir al otro. Sí, es cierto, puede ser complejo, puede tomar tiempo, puede llevar a cabo un poco de proceso de convencimiento y lo que ustedes quieran, y después de, no sé, 10, 12, 14, 15 años de noviazgo, eso ya es complicado, pero bueno, hablemos de que finalmente se casan, finalmente constituyen una pareja. Pero la decisión es mutua. Bien, cuando tú y yo somos redimidos por Jesucristo, debemos entender que no fue una decisión común. Fue la decisión de Dios. Dios determinó comprar a aquellos que eran esclavos del pecado. Y determinó porque en su corazón, su voluntad soberana se inclinó en favor de aquellos a quienes Él quiso redimir. Y lo hizo solo por gracia. El corazón de Dios se inclinó en favor de nosotros. Así que aquí dice Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Este acto de sometimiento es consecuencia. Ahora que el esclavo sabe quién es su nuevo amo, quién lo compró, ya tiene a quién obedecer. Y ahora su voluntad estará inclinada a obedecer a aquel a quien le pertenece.
Así que cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué? ¿Vamos a pecar para qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso quiere decir, ¿vamos a pecar solamente porque somos libres? Pablo dice, no, de ninguna manera. Así que si alguien que se siente salvo, alguien que se siente redimido, llega a la conclusión equivocada de que puede vivir como le dé la gana sin importarle si ofende con ello a Dios o no, porque no va a perder la salvación, puede dar por hecho que nunca ha sido salvo, nunca ha entendido el verdadero significado de la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Así que santificación tiene que ver con pertenencia. ¿De quién somos, hermanos? ¿A quién le pertenecemos? ¿Para quién? ¿Para agradar a quién? ¿Para honrar a quién? Fuimos adquiridos por el precio más alto jamás pagado. Así que ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Somos de Él. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, que antes era nuestro dueño, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Y aquí viene el imperativo. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando hay un imperativo de por medio, implica que hay voluntad de por medio. La voluntad no fue para que fuésemos comprados. La voluntad es para que una vez que hemos sido comprados por Cristo, vivamos para Cristo. Es una consecuencia de la acción de Dios. Es el resultado de lo que Dios hizo. Es la determinación de mi corazón en respuesta a la obra de Dios. Ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Así que nuestra conclusión de esta noche, no hay ninguna posibilidad de discernir el verdadero significado de la santidad si no asumimos y aceptamos que solo por la gracia de Dios es que podemos experimentar la santidad. Amados hermanos, no fuimos salvos por nuestra propia voluntad, fuimos salvos porque Dios determinó salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Y al determinar hacer esto, Dios determinó también a apartarnos para Él. Y esto es la santificación. Dios nos hizo suyos de su uso exclusivo, de tal manera que nadie más debe disponer de mí. No soy un vaso para deshonra, soy un vaso que le pertenece a Dios, soy un utensilio para honra. He sido apartado para que en mi vida Dios sea glorificado. Así que la manera de comenzar por experimentar esta santificación en nuestra vida inicia cuando determinamos y discernimos el para qué vivimos. He sido apartado. El uso de mi vida, el propósito de mi vida es agradar a Dios. Leo para ustedes la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, los primeros 8 versículos. Dicen: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros,
De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Ya lo hemos dicho y advertido. Y luego resume: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Qué tremendas palabras del apóstol Pablo. Me pregunto, ¿tenemos nosotros idea de lo que nos conviene apartarnos? ¿Tenemos una idea somera? ¿Tenemos una idea aproximada? ¿Tenemos una idea cercana, por lo menos? ¿De qué es aquello que cada vez que participamos de ello, que cada vez que lo tocamos, que cada vez que nos envolvemos en ello, que cada vez que nos involucramos en ello, algo de nosotros se rompe y algo se echa a perder? Algo huele mal, algo apesta, algo se destruye, algo se daña, algo que no nos permite acercarnos a Dios con la misma libertad que lo hacemos cuando eso está íntegro. ¿Podemos entender de qué nos está hablando la palabra de Dios? La voluntad de Dios es que sean santificados. Amados hermanos, hay cosas de las cuales tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Pero estas decisiones no las tomamos solos, porque el Señor refuerza nuestra voluntad. Dios nos empuja hacia la determinación de vivir en santidad. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Si hay una verdad conmovedora acerca de la gracia de Dios para perseverar en santidad, es que nosotros somos habitación en donde el Espíritu de Dios mora. Somos la habitación en donde el Espíritu Santo de Dios viene a morar. Así que no estamos llevando a cabo una lucha solos. La gracia de Dios se manifiesta de manera multiforme para que podamos entender que hay para nosotros socorro en los momentos más agobiantes, en los momentos más desesperantes, en los momentos de mayor debilidad, en los momentos más vulnerables, más frágiles. Podemos clamar por el socorro que viene de Dios. Amados hermanos, cada uno de nosotros tiene acceso a diferentes maneras de bendición y gracia de Dios que puede darle fortaleza. Piense, por ejemplo, cuán bendecidos somos en tener con nosotros la palabra de Dios. Cuán bendecidos somos en poder leer la Biblia no solamente en nuestra propia lengua, la podemos leer en varias versiones diferentes. Cuando algún texto de la Biblia no es claro en una sola versión, podemos ir a otra y a otra y a otra, todas en nuestra propia lengua.
y entender con claridad, cada vez mayor, claridad creciente, el significado de una porción bíblica, con el interés de discernir con mayor profundidad y dejarnos impactar más interiormente por las promesas de Dios. Ahora, es algo que debemos entender, que sí, efectivamente, la voluntad de Dios es que seamos santificados. Pero Dios ha determinado esto de tal manera que no nos ha dejado que lo hagamos solos. Ha puesto su espíritu en nosotros. Eso significa que Dios ha venido a morar a nosotros para poder sostener nuestra determinación. Ahora, esto nos lleva a hablar de un asunto que es bien interesante. Los atributos de Dios, que son los rasgos de la naturaleza de Dios. Atributos de Dios quiere decir los rasgos del carácter y de la naturaleza de Dios. Son aquellas cualidades divinas, lo que es inherente a su naturaleza como Dios creador, y que por Él, por su soberana gracia, comparte con aquellas criaturas a quienes Él ha determinado mostrarse. Así que el ser humano, aquel al que Dios hizo a su imagen y semejanza, será la criatura que entenderá y discernirá con mayor facilidad quién es Dios, cómo es Dios y cuáles son los rasgos de la naturaleza de Dios. Esta es, en resumen, la parte de la naturaleza divina que Dios ha determinado compartir con el hombre. Y no todo lo que Dios es posible que lo comparta con nosotros. Así que hay básicamente dos tipos de atributos. Por un lado tenemos los atributos que Dios puede y quiere comunicarnos. Pero por otro lado están los atributos que Dios puede pero no quiere comunicarnos. Los atributos que Dios puede y quiere comunicarnos son su misericordia, su amor, su bondad, su justicia, su sabiduría también, por supuesto, su conocimiento. Pero Dios también nos comparte su santidad. Es un atributo que Dios comunica. Dios puede hacer que nosotros recibamos parte de esa santidad que lo identifica y caracteriza a Él. Pero los atributos que no son comunicables de ninguna manera son aquellos rasgos y cualidades de la naturaleza de Dios que Él no comparte con sus criaturas. Es decir, son exclusivas de Dios. No las vamos a encontrar en nadie más, sino solo en Él. ¿Cuáles son algunos de estos atributos? Piensen, por ejemplo, algo que Dios es que ninguno de nosotros podría jamás ser. Por ejemplo, omnipotente. Nosotros jamás seremos omnipotentes. Omniscientes, que lo sabemos todo. No, jamás seremos omniscientes. Conocemos algo mínimamente, pero no lo conocemos todo. No hay un ser humano que lo sepa todo. Tampoco jamás seremos omnipresentes, jamás. Lo más cercano a la omnipresencia son nuestros teléfonos celulares. Podemos estar en 5 lados al mismo tiempo. Las plataformas virtuales. Pero eso no es omnipresencia. Yo solamente estoy aquí. Lo que estoy haciendo es transmitir en vivo y personas en otro lado me pueden estar viendo simultáneamente. Pero eso no significa omnipresencia. La omnipresencia de Dios quiere decir que mientras Él está allá con ustedes que están escuchando este estudio, participando de este tiempo, Él también está aquí conmigo. Y al mismo tiempo está con sus hijos que están predicando la palabra en otros lados. Y aquellos que están orando. Y al mismo tiempo está al lado de los que están agonizando en algún hospital. Y está también con los médicos que los están atendiendo. Esto es un rasgo inherente a la naturaleza de Dios que Él jamás compartirá con ninguno de nosotros. Solo Dios es omnipotente, solo Dios es omnisciente y solo Dios es
omnipresente. Así que estos son atributos que Dios jamás compartirá con nosotros, pero la santidad sí. Está determinado que Dios puede compartir con nosotros de su naturaleza de Dios santo, y eso significa Dios puede guiarnos a vivir una vida de santidad que le agrade, que le honre, que le glorifique a Él, pero que también nos permita que no vivamos con vergüenza ni con culpa delante de Dios, que no vivamos en la recurrente condición de esclavos del pecado, que no vivamos en una entrega a esclavitudes que antes vivimos y que ahora seamos libres para servir a Cristo. Amados hermanos, creo que es bueno que al llegar aquí entendamos que Dios no necesita de una fuente externa o ajena a Él para ser santo. La santidad no es algo que Dios cultive o adquiera de alguna manera, porque esto es inherente a Él, es inherente a su naturaleza. Él, Dios mismo, es la fuente de toda forma de perfección, de toda forma de justicia, de toda forma de rectitud, de toda forma de bondad y de toda forma de santidad. Pero nosotros sí dependemos. Nosotros sí dependemos de una fuente que nos nutra, que nos alimente y que nos permita cada día crecer y ser santos para agradar a Dios. Pero no cualquier fuente. La fuente es Dios mismo. Así que nosotros dependeremos cada día más y más de Dios. Y nuestro vínculo con Dios se fortalecerá cada día más y más, en tanto que estamos viviendo con este profundo anhelo de santificación en nuestras vidas. Nosotros no podemos, amados, ni siquiera aspirar a ser mejores personas que los demás. Es muy difícil lograrlo. Pero si dependemos del socorro de Dios, si dependemos del auxilio de Dios, de la gracia de Dios, que está determinada para sostenernos, no solamente estaremos decidiendo ser santos, estaremos siendo santificados por la gracia de Dios. Así que esa forma de auxilio que sustenta nuestra vida en el interés de nuestra santificación y que se llama gracia, tiene maneras múltiples de manifestarse a nosotros, maneras múltiples de socorrernos, maneras múltiples de animar nuestro corazón, de alentarnos y nutrirnos en nuestra determinación de vivir para Dios y agradar a Dios. Vamos a detenernos hasta aquí el día de hoy. Quiero llenar su corazón de esperanza en esta noche.